A Claudio, muchísimas gracias, Claudio, sobre todo, y todos ustedes por estar hoy en medio de este terremoto de Zooms que tenemos todos los días. Pero los que eligieron este Zoom son muy inteligentes, lo eligieron bien. Va a ser una muy buena charla de Claudio. Esta es el inicio de una serie de 3 o tal vez 4 sesiones sobre el tema de los derechos humanos. Hoy está Claudio. Eh, la semana que viene, el viernes, va a estar Miguel Wiñaski, el periodista y filósofo, que está trabajando y hablando mucho sobre el tema de derechos humanos. El tercer viernes vamos a hacer una sesión más práctica, cabezada por un abogado muy activo en estos temas, el doctor Vítolo, para que, como lo hacemos siempre, les sirva a ustedes como herramienta para el diálogo y también para la acción política y para la acción en defensa de sus derechos humanos en todos los lugares donde estos pudieran ser violados. Así que esta es la serie de estas 3 y tal vez 4 charlas que inauguramos naturalmente con Claudio. Claudio, además de una intensísima vida comunitaria, fue durante 13 o 15 años, Claudio, director ejecutivo de la DAIA, después fue nuestro secretario de Derechos Humanos y con una tarea ímproba, entre otras razones porque, a ver, seguramente hablarás vos de esto, Claudio, pero nadie se imaginaba que el PRO iba a tener un secretario de Derechos Humanos como Claudio, porque se suponía que esas palabras, derechos humanos, no nos correspondían a nosotros. Y sin embargo, la tarea de Claudio fue fantástica. Quiero hacer solo un pequeño comentario y no quiero robarte letra, Claudio, sería demasiado presuntuoso de mi parte, pero en el Congreso, en la Cámara de Diputados, si hay algo que me indignó cotidianamente, es este tema de los derechos humanos relativos. Que hay una vieja frase de Perón que es al enemigo ni justicia, ¿no? Entonces, a los amigos todos, al enemigo ni justicia. Y yo veía cotidianamente las discusiones en todos los campos, por ejemplo, en la Comisión de Relaciones Exteriores, con las defensas escandalosas de Chávez y Maduro, donde, como dijo nuestro embajador ante la OEA, hay, hay cosas que merecen la violación de los derechos humanos. Y esto es un escándalo que hemos visto cotidianamente y que merece nuestro repudio y nuestra acción militante. Así que, si bien me meto en tu campo, Claudio, no quería dejar de marcarlo porque es una de las maneras de prostituir el concepto de derechos humanos. Bueno, dicho esto, no corresponde más que yo hable, así que de vuelta, Claudio, muchísimas gracias, vamos a hacerlo de siempre, vas a hablar el tiempo que quieras y después haremos diálogo, yo iré recogiendo preguntas para que vos puedas contestar. Adelante y muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por tus palabras, Eduardo, gracias por la invitación, a vos y a la Escuela de Dirigentes, obviamente, pero fundamentalmente a todos ustedes, la cantidad importante de asistentes que se toman el tiempo para escuchar o conversar sobre una temática que es muy rica, que es fundamental en nuestra manera de relacionarnos, que es fundamental en nuestra vida democrática, pero como yo digo siempre, no es un tema que nuestro espacio esté acostumbrado a conversarlo. No es un tema que nuestro espacio se apropió como correspondía, pese a tener en muchísimos frentes muchos logros y muchas acciones en defensa de los derechos humanos. Así que, digamos, estas primeras palabras como introducción. El título que se le puso a este encuentro es Nuestra mirada, Derechos Humanos, nuestra mirada y guías para la acción. Y quiero comentarles dos temas que me ponen muy contentos de que haya coincidido con este día. Hoy, como todos saben, 6 de noviembre es el día de reafirmación de Malvinas por el primer izamiento de la bandera en las Islas Malvinas. Y cuando me desperté y caí en cuenta que era este día y que mañana va a haber muchos actos a nivel nacional, recordaba que uno de los grandes hitos que nuestra gestión tuvo en el plano de derechos humanos y derecho humanitario fue la identificación de los héroes de Malvinas en el cementerio de Darwin. Y eso es una ganancia para toda la sociedad y para la historia, y es
un mérito, un logro de nuestra gestión y de nuestra mirada de lo que es los derechos humanos y el derecho humanitario y lo que es la cercanía con toda la gente, que de esto vamos a hablar. Y el segundo tema importante que tiene que ver con la segunda parte del título, que es Guías para la Acción. Yo no soy muy adicto a hablar de ser autorreferencial, pero a veces suceden cosas en la vida que nos ponen bien. El día miércoles me llamó, el día viernes pasado me llamó la embajadora del presidente Guaidó de Venezuela, acá en Argentina, la embajadora que nuestra gestión había reconocido, para contarme que la Asamblea Nacional, el legítimo gobierno de Venezuela, habían designado a un comisionado para los derechos humanos y que ellos habían tomado la decisión, la iniciativa de elaborar el primer plan de acción en derechos humanos para Venezuela y que habían tomado como guía y como modelo el primer plan de acción en derechos humanos que nosotros habíamos hecho y se lo habíamos dado a la Argentina y habíamos ejecutado en el año 2017. Y uno se siente bien, porque al final las cosas que uno va haciendo a alguien le sirve y que le sirva a Venezuela en este momento, que haya más de 80 organismos de derechos humanos en Venezuela que estén trabajando y uniéndose en función de una idea inspirada en nuestra defensa, en contraposición de lo que está pasando hoy con Argentina frente a Venezuela, nos llena de orgullo y nos dice de alguna manera que el camino que habíamos elegido era el correcto y sigue siendo el correcto, porque no venció, no caducó y no está desactualizado. Nuestra mirada en su momento en derechos humanos, y sigue siendo la misma, está inspirada en 4 o 5 valores, 4 o 5 pilares. El primero, entender que los derechos humanos son la base de la sociedad y que es parte del respeto que nos debemos dar todos en una convivencia democrática. Cuando recién Eduardo hablaba del concepto de derechos humanos relativos, tiene que ver justamente esa posición con lo contrario que nosotros sostenemos. Los derechos humanos, que es el segundo pilar, son de todos, son para todos, son de la gente, y jamás son de un gobierno, y mucho menos son de una ideología. Esta es una mentira que nos han instalado a lo largo de los años, que comenzó inclusive con el advenimiento de la democracia, cuando se dejó en manos como que el logro de la recuperación de la democracia estaba solamente en los organismos de derechos humanos. Si bien cumplieron un rol fundamental e importantísimo, no fueron los únicos. Hubo una voluntad de la sociedad civil, hubo una voluntad de la sociedad política de volver a la democracia y construirla hasta el día de hoy. Entonces, entender que son la base del respeto y el encuentro en el respeto, y entender que no pertenece a ningún sector y que no pertenece y no pueden ser ideologizados, porque un principio que hay que incorporar es que no son de derecha y no son de izquierda los derechos humanos, no tienen ideología. Entonces, por eso yo critico cuando nuestro espacio no se anima a hablar debidamente de una agenda de derechos humanos. El otro pilar que nosotros trabajamos para llevar adelante una agenda de derechos humanos está basado en que nosotros entendemos que nuestro espacio es un espacio que está sostenido por la cercanía con la gente, por el respeto y por el diálogo. Y que en función de eso, los derechos humanos los tenemos que entender como una agenda dinámica. Y esto tiene que ver con una contraposición con el discurso que inclusive hoy se instala, que los derechos humanos tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con una década del 70, con la tragedia que nos tocó vivir y que todo está en función de aquellos. Yo les doy un ejemplo de las cosas que tenemos que monitorear y mirar. Hace poco menos de un mes, un poquito menos, día más, días menos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación difundió un llamado a una jornada de 2 días, porque era un tema relevante en estos tiempos, el rol de las empresas durante la dictadura militar. Uno se pregunta, con los problemas que tenemos en Argentina, los temas de agenda que incluyen los derechos humanos,
volver a instalar desde una Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los temas del 70, esto nos está hablando que no hay una aceptación a que la agenda de derechos humanos es dinámica. ¿Qué digo? ¿Qué decimos cuando decimos que es dinámica? Tiene que ver que cada generación y cada momento de la sociedad instala nuevos temas, instala nuevas necesidades. Eh, Hoy mismo la pandemia nos ha instalado nuevos paradigmas. El tema de la comunicación, el tema de la movilidad, el tema del acceso a la salud, discutido de una manera diferente a como se discutía inclusive el año pasado. Entonces, por eso tenemos que plantearnos qué es y convencernos que es dinámica. Ni hablar el tema de la discusión de la diversidad sexual, ni hablar el tema de la discusión del aborto, que son temas que X años atrás no se hablaba y no se discutía. En función de eso, nosotros llevamos adelante una agenda de derechos humanos muy ambiciosa y tuvo como ambición fundamentalmente ser una Secretaría de Derechos Humanos abierta. Y cuando decimos que es abierta, tiene que ver con esto que yo decía de la cercanía y permitir la vinculación con todos los sectores de la sociedad sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de vergüenza. Y permitir el acceso en el diálogo a organizaciones que jamás habían tenido contacto con el Estado. Ejemplos, los familiares de la tragedia de Once. Ejemplo, trabajar en la agenda los temas de violencia obstétrica. Ejemplo, el tema de migrantes, el tema de los inmigrantes venezolanos. Ejemplo, el tema de la comunidad afro en la Argentina. Y así podemos dar, inclusive, yo me reuní, fue en su momento un escándalo para un sector de la sociedad, yo me reuní con el CELTIP, la Comisión de Familiares de Víctimas del Terrorismo de Estado, porque entendía que yo tenía que escuchar cuál era el reclamo y las necesidades. Entonces, tener una agenda de puertas abiertas era muy importante. En función de eso, nosotros elaboramos y lo seguimos sosteniendo y hoy el contraste con el presente nos da más fortaleza de las decisiones tomadas. Nosotros decidimos en su momento modificar la denominación de la Secretaría de Derechos Humanos, porque eso, el nombre, como el nombre de todos nosotros, nos da idea, nos da identidad. Y nosotros nos llamamos Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Haber incorporado el concepto de pluralismo cultural da fuerza a este concepto que yo hablaba, o los valores que tenemos de la cercanía, del respeto, de la convivencia en la diversidad, del diálogo. Cuanto más plural es uno, más dialoga y más se enriquece con la diversidad. En función de eso, nosotros como, digamos, como segundo hito, si no va bajando, hoy ya les digo que no existe más esta denominación, es de nuevo Secretaría de Derechos Humanos solamente, con la dureza que esto implica. Y esto es un retroceso. En ese sentido, nosotros también organizamos, establecimos, y quedó en el organigrama por primera vez en el Gobierno Nacional, la Dirección Nacional de Pluralismo e Interculturalidad. Esto que implicó que muchísima gente empezó a sentirse reconocida por el Estado Nacional. Se conformó por primera vez la Mesa de Trabajo Afro, donde todas las organizaciones de la comunidad afro, que es uno de los segmentos más invisibilizados de la sociedad, tuvieron la posibilidad de construir una agenda común con el gobierno nacional. Se conformó la Mesa Gitana. El mundo, la comunidad gitana, jamás tuvo acceso al gobierno. Inclusive nosotros nos fuimos y quedó pendiente de trabajo un proyecto de ley que elaboramos para que se reconozca un día para la comunidad gitana en el Congreso Nacional que tiene que ver con el holocausto de los gitanos en manos del nazismo. Pero esto tiene que ver con darle visibilidad y reconocimiento. Para que ustedes sepan, la comunidad gitana es la comunidad es definitivamente con los pueblos originarios,
es la comunidad más marginada e ignorada en la sociedad argentina. Y es la comunidad que tiene el más alto índice de analfabetismo. La inmensa mayoría de los chicos de los clanes y comunidades gitanas en todo el país no van a la escuela. Muchos de ellos no hablan, inclusive la lengua castellana con fluidez porque hablan la lengua materna. Pues nosotros empezamos a trabajar con esto y esto tiene que ver con el pluralismo y la interculturalidad. Obviamente, todo el trabajo que hicimos con los inmigrantes venezolanos, refugiados venezolanos, que escapaban del régimen. Creamos el primer centro de orientación al migrante. El primer centro de orientación migrante que le daba todas las posibilidades de entender cuál era la lógica argentina, ayudarlos en salidas laborales, capacitarlos y demás. Y eso mereció el reconocimiento de UNESCO, de ONU y de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. El segundo hito que tuvimos y que tenemos y que hoy es demandado y yo sé que a nuestro interior generó mucha discusión, fue crear por primera vez la Dirección de Políticas en Diversidad Sexual. El gobierno kirchnerista tuvo muchos logros en ese sentido, que son discutibles, cada uno tendrá su posición, que tienen que ver con la ley de género, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, pero jamás tuvo un estamento nacional que atiende las problemáticas a nivel federal y globales. Y en esto tenemos que ser muy, muy francos. No es lo mismo para ninguna identidad, sexual o no sexual, desarrollar sus libertades a pleno en las grandes ciudades, sea Buenos Aires, sea Córdoba, sea Rosario, que ejercerlas en los pueblos del interior. Y ustedes son del interior y conocen de estas realidades. Y en muchos lugares donde el Estado no llega y no llegaba. Entonces nosotros tomamos esa decisión de acompañar al colectivo LGTBIQ, de tener políticas activas, de acompañar la educación sexual integral, que es obligatoria, y acompañar desde ese lado. Y esto fue un hito que se permitió nuestro espacio. Como hito también, yo les hablaba al principio, que creamos la Dirección de Atención a las Víctimas. Esto no existía. De la Dirección de Atención a las Víctimas de Delitos en Derechos Humanos nació después la Ley de Atención a la Víctima. Porque a partir que nosotros empezamos a tener contacto con Madres del Dolor orgánicamente, con las madres y padres de Cromañón, madres y padres de la tragedia de Once, con personas como Carolina Píparo y otros que durante años y años fueron ignorados desde la justicia y la política sobre la situación de víctima por perder un hijo por la violencia que tiene que ver con la delincuencia, un hijo por el accidente de tránsito, por secuestros extorsivos, etcétera, etcétera. La tragedia de Once ni hablar, o Cromañón, tragedias totalmente vitales, productos de la corrupción. A partir de esa creación, de esa dirección de atención a las víctimas, es que surge naturalmente este trabajo que hicieron las víctimas y lograron este observatorio de la ley primero y luego el observatorio. También instalamos la problemática de la identidad biológica. Y acá también nos encontramos frente a un hecho concreto de los derechos humanos relativos. Existe en la Argentina un drama que tiene que ver con miles y cientos de miles de personas cuya identidad fue robada y no tiene que ver con el proceso militar. La sustracción de chicos, la venta de bebés, padres no reconocidos. Entonces hay un universo de padres y de hijos que se buscan mutuamente y que no estaban amparados por el Estado Nacional. Cuando digo amparados, ¿a qué me refiero? La Argentina tiene un banco genético de datos
ejemplo en el mundo, que fue cerrado en el año 2009 por el Congreso Nacional, cerrado únicamente con beneficios para los chicos, para la búsqueda de los chicos apropiados durante la dictadura. O sea que cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano que está con esta problemática de la búsqueda de su identidad, no tenía los recursos del Estado que los atienda, que los guíe, que los acompañe y les permita el trabajo. Nosotros creamos la RETIB, el registro de búsqueda de identidad biológica, con las organizaciones de la sociedad civil. Hoy está funcionando esto, estábamos empujando junto con Norma Morandini para que se pueda revertir esta ley que tiene la cerrazón sobre el Banco Genético Nacional de Edad Genético de Datos, pero bueno, hoy es improbable que esto pueda ocurrir. Como hito fundamental, yo les comenté el proceso humanitario Malvinas. El proceso humanitario Malvinas también estaba inspirado, obviamente, en darle una devolución a los padres y a las madres, pero tenía que también inspirado en esto del diálogo y de dar respuestas. El proceso de identificación empezó en el gobierno de Cristina, en el segundo gobierno de Cristina de Kirchner, avanzó desde lo discursivo, pero después nunca se les dieron los recursos ni económicos, ni políticos, ni discursivos. ¿Por qué? Porque había un beneficio que ellos perseguían increíblemente de mantener a las tumbas y a los héroes que estaban allí enterrados en Darwin con la placa que decían NN, soldado desconocido. Y para ellos era beneficioso tenerlo como NN y en toda esta guerra que tenían de desprestigio hacia el ejército nacional. Nosotros cuando asumimos en el 2015, en el 2016, tomamos la decisión con la Cancillería de que esto había que realizarlo y concluirlo. Se logró el acuerdo con Gran Bretaña, y hasta ese momento no se podía conversar. Ustedes recuerden la distancia que había del gobierno nacional con Gran Bretaña y con gran parte del mundo, y se logró la intermediación de la Cruz Roja Internacional. El proceso fue riquísimo porque intervino todo el Estado Nacional de distintas áreas, intervinieron la Comisión de Familiares de los caídos, intervinieron organizaciones de combatientes, obviamente los antropólogos forenses, que son un ejemplo a nivel mundial, y tuvimos mucho apoyo del gobierno de Gran Bretaña y hoy, como les dije, de la Cruz Roja, al punto tal que se logró sobre 121 tumbas, se reconocieron 120, había 122 cuerpos, una tumba tenía 2 cuerpos, se reconocieron, se identificaron 115 soldados, con historias fantásticas y que permitió una paz para muchísimas familias y una relación personal que continúa hasta el día de hoy. Por eso yo comentaba que este día a mí me trae estos recuerdos y me motiva mucho más allá de lo que cada uno siente personalmente por Malvinas. Pero también esto nos llevó, y fue posible, por la política que se decidió, donde también tuvo que ver una política de derechos humanos, una política internacional de estar en el mundo, de relacionarnos con el mundo, de dialogar. Nosotros pudimos tener esta relación y la confianza de la Cruz Roja Internacional porque hubo una decisión de volver a todos los foros internacionales. Cuando digo todos los foros internacionales, ustedes saben que nosotros nos debemos fundamentalmente al Consejo de Derechos Humanos que está en Ginebra, que funciona en Ginebra y que evalúa las conductas del Estado, de los estados. Inclusive hay un examen periódico universal cada 5 años que los estados tienen que rendir sobre las recomendaciones que se les da y dar respuesta a las sanciones cuando las hay o las indicaciones. Y a nosotros nos fue muy bien. Hicimos un examen en el año 2017 que fue muy reconocido por todos ellos. Pero aparte hay un montón de comités que nos citan cada 2, 3 meses, comité para los derechos económicos, culturales y sociales, de comité contra la tortura,
y otros comités. Y yo recuerdo cuando fuimos al Comité contra la Tortura, que a poco más de empezado, 2 horas de haber empezado, son jornadas muy largas, la representante de Estados Unidos pidió la palabra y lo primero que dijo fue agradecerle a la Argentina año 2016, agradecerle a la Argentina que haya vuelto a rendir cuentas después de 13 años. Con esto estoy diciendo, y esto para que ustedes los pongan en contexto, de que se entienda que una política de derechos humanos tiene que ser transversal a un gobierno, y nuestro gobierno lo tomó. Fue de todos los ministerios. Y ahora voy a explicar el cómo. Pero a nivel de política internacional, esta relación con el mundo no tuvo que ver solamente con lo comercial, con lo económico, con las oportunidades de trabajo. Tuvo que ver con una mirada en general y sobre todo un respeto por los derechos humanos, porque entendiendo lo que el mejor clima que se podía crear en la sociedad, el apego a la institucionalidad, el apego a las leyes, permitía una elevación en la calidad de vida de todos nosotros. Y en esto para nosotros fue una experiencia extraordinaria en nuestra dirección. Acá lo veo a Alfredo Vítolo entre los asistentes, que fue uno de los representantes del gobierno argentino permanentemente en los foros internacionales. Fue maravilloso, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fuimos, después de muchísimos años, el primer gobierno que permitió que los comisionados observadores internacionales vengan periódicamente a revisar cómo era la política de derechos humanos en Argentina. Muchísimos observadores y comisionados que pedían constantemente venir a Argentina a ver, a observar, y no, porque ellos vienen si el Estado invita, y el Estado negaba permanentemente la invitación. Nuestro gobierno, y esto está en los archivos, mantiene el liderazgo en cantidad de visitas sin ningún problema, inclusive en los momentos más, más críticos, donde más arreciaron los problemas, que fue en el caso Maldonado o en el caso Milagro Sala. Nosotros abrimos las puertas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Comité contra de Desaparición Forzada, donde fuimos denunciados, que vengan y observen in situ. Y así fue. Y así logramos ir revirtiendo la política que fue instalando la oposición desde el día 1, poniéndonos sobre nosotros el sombrero de que éramos el gobierno de la dictadura y el gobierno de la violación de los derechos humanos. Todo lo contrario, y los hechos nos fueron demostrando y le fueron demostrando al mundo las falacias de un lado y el respeto que nosotros teníamos por el sistema internacional de derechos humanos y por la institucionalidad. Y todo esto que estoy contando de la transversalidad de los derechos humanos se termina resumiendo en el primer Plan Nacional de Derechos Humanos que nosotros hicimos, que se repartió, que lo presentó, lo muestro acá, que es este. Está en internet, lo podemos hacer llegar después porque es una guía muy útil. Lo presentó el presidente Macri en su momento. Son 243 compromisos donde todos los ministerios, todos, donde nosotros exigimos que haya un representante, absolutamente todos los ministerios, los 19 tuvieron su vocero y trajeron los compromisos que cada ministerio tenía que cumplir en su gestión y con una perspectiva de cumplimiento de derechos humanos. Al momento que nosotros nos retiramos, el 70% estaba cumplido. Y tuvimos otro acto de grandeza. El Plan Nacional de Derechos Humanos, que generalmente se hace para 4 años, fue pensado para que sea 2 años de una gestión y 2 años de otra gestión, independientemente de si nosotros ganábamos o no ganábamos. Hoy, ante la realidad que nosotros no continuamos, no sabemos si el plan nacional se está ejecutando, asumimos que no, pero ya deberían estar programando un segundo plan, porque esta es la dinámica. La Argentina hoy estaría incumpliendo estos acuerdos con el sistema internacional. Entonces, nosotros nos fuimos con mucho camino recorrido, con muchos frentes muy agresivos, pero con las convicciones que teníamos de que los derechos humanos, como dije al principio, son para todos y son de todos. Y creo que esta guía y este espíritu es el que nos tiene que mover en el presente y de cara al futuro.
Y obviamente pensar para cuando se vuelva a estar en la gestión y a quien le toque, pensar la gestión de derechos humanos sin revanchismos, porque el revanchismo es el que tienen ellos. Nosotros tenemos que pensar en función de una agenda proactiva, propositiva, que le haga bien a la gente, e instalar la mayor posibilidad de cosas para todos. Un punto muy importante que olvidé comentar para nosotros también fue un hito, fue haber trasladado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a la órbita de derechos humanos. Hoy se habla mucho por las tomas de Mascardi, por lo que está pasando en el sur, por los abusos que el INAI está cometiendo, pero déjenme que les haga un poco de historia. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es creado en el año 1985 durante el gobierno de Alfonsín. Con aquella lógica de aquellos años, que no es para nada criticable, fue puesto bajo la órbita de bienestar social, que tiene que ver con una mirada de la Argentina y del mundo asistencialista. Y así se manejó la Argentina, por más que se los incluyó dentro de sus derechos en la Constitución Nacional, la mirada permanentemente, y hoy en muchas provincias, sigue siendo meramente asistencialista y mucho tiene que ver mucho con el caudillaje político y el uso político. Se dan chapas, en algún caso a cambio de un voto después, se los somete a los trabajos más pobres, se los somete permanentemente. Nosotros decidimos que el INAI tenía que estar bajo la órbita de derechos humanos porque el hombre, la mujer, los niños son fundamentalmente sujetos de derechos. Y ahí empezamos a caminar. Y dentro del Plan Nacional, obviamente, hay muchos avances, pero muchas cosas quedaron en el camino. Parte de toda la guerra que tuvimos, el tema Maldonado, utilizado políticamente, tiene que ver con esta resistencia a este trabajo que nosotros hicimos junto con las comunidades de reconocimiento de sus comunidades, de sus tierras, porque el tema de las tierras, es un tema tan complicado, es una responsabilidad primaria de las provincias, de los gobernadores, que terminan mirando para otro lado y echan la culpa al Estado Nacional, pero son los gobernadores. El Estado Nacional puede acordar y hacer la revisión de qué tierras les pertenecen históricamente, y eso se puede establecer. Y la Argentina tiene aprobada la ley de consulta previa frente a cualquier emprendimiento minero o de parques nacionales, lo que se quiera hacer con las comunidades. Se infringen permanentemente. Nosotros ahí fuimos para muchos gobiernos provinciales una cuña. Yo recuerdo muy bien en visitas a Formosa, fundamentalmente. Cuando llegábamos, las comunidades nos decían, mire, discúlpeme, somos poquitos, se reunía conmigo 4 o 5, porque anoche vinieron del gobierno de Infran y nos dijeron que si ustedes venían, no íbamos a tener comida, no íbamos a tener agua, que de hecho no tienen nada, pero venía el apriete. Entonces, el uso político de las comunidades indígenas es un tema muy grave de derechos humanos por parte de la política nacional y la política provincial que nosotros quisimos enfrentar y que llevaría un trabajo muy, muy, muy largo. De hecho, hoy, quien dirige, y esto tiene que ver con la política, quien preside el Instituto Nacional de Naciones Indígenas es una persona netamente relacionada con las comunidades indígenas del sur. Por eso el apoyo que les dio a las comunidades llamadas mapuches en las últimas tomas. Es una cuestión de no neutralidad y tiene que ver, de nuevo, con un mal uso ideológico de los derechos humanos. Así que bueno, esto es me gustaría más poder contestar, preguntar, y obviamente nuestra defensa irrestricta de la libertad de prensa. Y con lo cual estamos hoy totalmente en contra de lo que ha ocurrido con esta creación del NODIO, que definitivamente atenta contra la libertad de prensa, es una persecución que nosotros permanentemente tenemos que estar denunciándola y tener que estar defendiendo la libertad de prensa porque es una de las pilares fundamentales para la democracia.
Así que, Eduardo, si te parece bien, yo dejaría acá esta primera introducción y abriríamos a preguntas. Muchísimas gracias, Claudio, muy interesante. Obviamente estuve tomando notas y creo que una de las cosas más ricas de tu charla fue la enumeración de lo que es obvio y de lo que no es obvio, lo que no miramos. Y no lo miramos porque a veces nos cuesta identificarlo, no lo miramos porque a veces no forma parte de nuestra cultura, de nuestros intereses, pero está allí. Y está allí desde la carencia, ¿no? Y por eso, a ver, los temas, ¿no? La movilidad, el acceso a la salud, la educación, la violencia obstétrica. Fíjate vos cómo podés no mirar que existe eso y que afecta a tantas mujeres y sus hijos. Obviamente los migrantes, la comunidad afro. ¿Quién de nosotros mira a la comunidad afro que son ciudadanos con derechos, ¿no? Las víctimas del terrorismo de Estado, las madres y padres de las diversas tragedias. O sea, me pareció muy apasionante porque uno de los objetivos que nosotros tenemos en estos encuentros es ayudar a nuestra gente, no necesariamente a nuestros militantes y dirigentes, sino a quienes están acá a poder movilizarse, trabajar sus comunidades, y para poder trabajar sus comunidades, primero hay que mirar y darse cuenta que esto está allí, ¿no? Mirar el tema de los gitanos me pareció francamente notable, porque si hay una comunidad que tiene prejuicios en su contra, es esta, y sin embargo son seres humanos, ciudadanos, hermanos nuestros, que merecen esta atención, ¿no? El tema de la identidad robada y, por supuesto, el tema de Malvinas, que a mí personalmente me tocó disfrutar. Lo de Malvinas de ustedes fue maravilloso, porque fue un ejemplo de cómo la humanidad, el sentimiento humano, la pertenencia de la hermandad entre los seres humanos puede, no sé si derrotar, pero por lo menos neutralizar tendencias, pulsiones de agresión y de violencia, y ustedes esto lo lograron, así que fue absolutamente emocionante, ¿no? Una pregunta que quería hacerte mientras aparecen preguntas en la, en la pantalla es: ¿qué herramientas tienen los ciudadanos para trabajar en estas numerosas dimensiones? Tal vez la pregunta es muy amplia porque tenés dimensiones de todo tipo, pero bueno, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo pueden moverse los ciudadanos en estos campos? Sí, es muy amplio. La pregunta es muy amplia, la respuesta, pero también es muy concreta. La primera herramienta que tenemos es los derechos humanos, obviamente. El primer derecho es el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Cuando uno lo define, obviamente son los más importantes y los que se engloban a todos. Pero un derecho que tenemos todos nosotros y no debemos olvidar en democracias es el derecho a peticionar. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho inalienable a peticionar. Entonces, cuando peticionar ante los organismos públicos, con la presión bien entendida como corresponde, y la utilización de las leyes, que hay un plexo normativo nacional e internacional, que ya solamente el tercer encuentro Alfredo va a explicar mucho mejor, que nos avala. Entonces, primero es, uno puede mirar ejemplos. El ejemplo, Cromañón. Las madres de Cromañón, porque pongo las madres porque fueron las que más visibles se hicieron. Una madre, un padre, un hermano de una tragedia no elige estar en ese lugar. La vida lo pone. Una vez que la vida los pone, aquellos que son más resilientes lideran y empiezan a buscar los caminos, cuáles son las normativas, los que me pueden ayudar, pero empiezan a peticionar. Es el agrupamiento y ejercer la libertad de peticionar. Y buscando las asociaciones. Entonces yo creo que en este punto, en este momento de tanto miedo que instaló el gobierno nacional con este modelo de pandemia, de cuarentena, porque yo coincido que el problema no es la pandemia lo sabemos, el problema acá fue la cuarentena, en lugar de trabajar con nosotros en una conciencia de responsabilidad social como la que ahora se quiere instalar
se instaló una cultura del miedo. Cuando se instala la cultura del miedo, también se atenta contra la cultura de la petición, de ejercer los derechos. Entonces creo que frente a cualquier problema hay distintos resortes, pero el tema de agruparse, de militar en el buen sentido, de buscar, por más que las puertas se cierren, me parece que viene por ahí. Y obviamente de nosotros como derechos humanos, el PRO tiene su Comisión de Derechos Humanos que se está conformando, que están invitados a aquellos que quieran y lo sientan a trabajar y empezar ahí a generar apoyos desde el PRO, de Juntos por el Cambio y otras organizaciones que puedan ayudar. Uno puede decir, si yo tengo un problema de violación de derechos humanos en cuanto a discriminación, hay un montón de entidades de la sociedad civil con peso específico que pueden ayudar a trabajar. Es decir, incluso, por ejemplo, puedo decir porque la conozco y me pertenece, que es la DAIA, pero no solamente en temas de discriminación hacia el judaísmo, pero se puede trabajar absolutamente. Temas Madre del Dolor, vuelvo a decir, la gente de Tragedia de Once, por ahí uno puede, hay sin fin de organizaciones. Entonces yo creo que es asumir el problema, tener la valentía, ejercer el derecho a peticionar y a exigir a los gobernantes y trabajar en redes. Absolutamente, el trabajo asociado en redes es muy importante. Muy interesante porque además, de vuelta, uno de los objetivos de la escuela es fomentar el trabajo en redes y además lo vemos en la múltiple participación geográfica que tenemos presente aquí, de gente que todos tienen alguna razón para poder interesarse en este tema. Hay una pregunta interesante de Débora Vasallo que dice, teniendo en cuenta el artículo 26 de la Declaración Universal, ¿de qué manera podemos, digamos, trabajar el tema de que nuestros hijos vuelvan a la escuela desde la perspectiva de la violación de un derecho humano básico? ¿No? Y ahora que me vas a dar la respuesta, lo interesante de eso es cómo uno puede tomar una actividad de la vida, de la situación cotidiana y darle la dimensión de los derechos, ¿no? ¿Qué decís, Claudio, sobre esto? No, totalmente, te lo conversaba el otro día en un espacio privado, que no se planteaba el tema no se planteó muy poco el tema de los chicos, o sea, el tema de la educación como una violación de derechos humanos. No fue. O sea, el derecho a la educación es un derecho humano, esto está claro. Y todos que son madres y somos padres, o abuelos en mi caso, sabemos los daños que ha causado, más allá inclusive de la pérdida del ciclo lectivo y la cercanía con los chicos, los problemas en los chicos que esto ha producido, fundamentalmente en los chicos. Entonces sí, fue muy bueno este último periodo de reclamo permanente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de volver a la escuela, volver a la escuela, volver a la escuela. Muchos personas de los medios empezaron a insistir, pero sí, fue una violación. Por eso digo, en la cuarentena que se nos ha impuesto con esta cultura del miedo, de esta cultura de priorizar el asistencialismo y priorizar el miedo, para hacernos a todos dependientes del Estado en el presente y en el futuro, con los riesgos que esto implica, se han violado todos los derechos humanos, en mayor y en menor medida. La discriminación, al migrante, no solamente en Argentina, en el mundo ha sido absoluta. Ni hablar de la violación a la propiedad privada, lo que implicó, como ejemplo, el tema vicentino, lo que implicó la toma de terrenos con los discursos del gobierno. Lo que implica la violación de derechos humanos a la libre movilidad, donde gobiernos provinciales levantan paredes y cierran y no les permiten ni siquiera a sus conciudadanos entrar. Los problemas de salud, problemas de educación, en fin, sí, sin duda, fueron violaciones que, bueno, que requieren esto que viene reclamando Patricia fundamentalmente y nuestro espacio, la participación y levantar la voz permanentemente. Carlos, acá hay una pregunta muy interesante que yo la voy a ampliar, ¿no? Carlos Martínez Larrea nos pregunta qué se hizo respecto de las víctimas del terrorismo entre el 73 y el 76. Pero yo la voy a ampliar porque, digo, vos lo has comentado, yo lo he vivido en la Cámara, para el gobierno, las únicas víctimas que existieron fueron las víctimas de la represión. Y sin embargo, la violencia generó víctimas de los dos lados, para simplificar.
Y seguramente este debe haber sido un tema complejo para vos, manejar este tema desde la perspectiva de los derechos. ¿Qué nos podés decir sobre esto? A ver, yo fui muy claro a lo largo de toda mi gestión, de toda mi vida, en mis posiciones. Es decir, no, yo no avalo, porque no me interesa entrar en esa discusión de los dos demonios, porque esa discusión mezquina, puesto justamente en el tapete por el kirchnerismo, para neutralizar y respetar cualquier otra posición. Como hoy ya no hay duda, Montoneros, la FARC fueron grupos terroristas que ejercieron el terror y ejercieron la muerte y que no buscaban el respeto de los derechos humanos. Esto es así, la historia lo cuenta así y esta es la realidad. Una lucha por el poder, absolutamente, y sin menguar esfuerzos en cualquier recurso para lograrlo. Hay un tema que es legal, que es la justicia y uno tiene que aceptarlo. Frente a cualquier delito, inclusive de las organizaciones terroristas, no dejan de ser, desde el concepto, desde el punto de vista jurídico, y aquí hay abogados que lo pueden corregir o ratificar, son delitos de orden privado. Nosotros no tuviéramos la potestad, no teníamos por qué ser nosotros los que podíamos, que muchos pidieron, el resarcimiento o abrir juicios. Eso tiene que determinar la justicia y en todos casos siempre se decía, se nos argumentaba que estaban vencidas, prescriptas esas causas. Distinto es el rol que le toca al Estado, sea cual fuera el Estado. Y ahí sí yo también tengo un convencimiento, el Estado nacional no puede violar los derechos humanos, bajo ningún punto de vista, mismo en una situación de dictadura de golpe militar, porque ellos tenían la suma del poder político y tenían todos los recursos y tranquilamente podían apresar, que era lo que les correspondía, y enjuiciar. Después se podría discutir cuando venga la democracia si esa justicia, cómo funciona, es otra discusión. Pero la violencia que ejerció el Estado, el terrorismo de Estado que ejerció, eso es condenable permanentemente. ¿Qué cosas pudimos hacer nosotros? Ser respetuoso de la justicia. Y frente a las violaciones de los derechos humanos de aquel gobierno militar, en una posición totalmente neutra, sin fanatismo, ayudar donde tenía que haber ayudado, no interferir. Nosotros, por ejemplo, nunca interferimos para que una prisión domiciliaria no sea dada cuando correspondía por edad o por enfermedad, porque es un tema de derechos humanos. Si yo, como secretario de Derechos Humanos, no entiendo que ya fue juzgado ese militar que fue condenado por delitos de lesa humanidad, pero ya tiene más de 70 años y está enfermo y le corresponde la prisión domiciliaria, no soy yo quien se tiene que negar, por el contrario, soy yo el que tiene que decir que eso tiene que cumplir y eso es resorte de la justicia. ¿Qué hicimos nosotros? Sí, haber acompañado a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en muchos reconocimientos a víctimas del terrorismo de las organizaciones en tiempos de democracia. De hecho, nosotros antes de irnos sancionamos un decreto para que se les pague la indemnización a los soldados conscriptos que fueron asesinados en el ataque al M29 en Formosa en el año 75, en lo que fue el operativo Primavera, por el ERP. Todavía el gobierno actual no lo pagó. Se discutió mucho ahora, si el 5 de octubre lo pagaba, no lo pagó. Yo acompañé al jefe del ejército a Formosa a varios actos por primera vez. Néstor Kirchner había prohibido que el jefe del ejército vaya a esos actos de recordación de la toma de un cuartel en democracia. Lo había prohibido Néstor Kirchner. Bueno, nosotros volvimos y se hicieron varios homenajes. Pero digamos, esta es la realidad y tratamos de caminar siempre por ese camino, de la mano, acompañando a la justicia en ese sentido, sin ningún tipo de fanatismo. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos acercando un poco hasta el final, pero bueno, una pregunta que seguramente después el doctor Vítolo la va
a comentar en su momento, ¿no? Pero, ¿cómo sentiste vos y cómo sentís hoy la reacción de la justicia, de la institución judicial frente a los planteos de derechos humanos? ¿Permeables, resistentes? No sé si podés hacer un juicio general o son casos particulares, pero digo, como acá hay un grupo importante de ciudadanos que a los que este tema les preocupa, ¿con qué se encuentran en la justicia? Hay de todo. La justicia, sabemos que la justicia es uno de la justicia en general, el sistema judicial es uno de los problemas grandes de nuestra democracia. Lo sabemos. Pero está conformado por gente y hay de todo tipo. Eh, lo que nosotros, la verdad, yo les quiero confesar, en 4 años no pisé un juzgado. Sí, no puedo hablar de un cara a cara. La única vez que estuve en tribunales fue para un acto de inicio del ciclo judicial y una vez que yo pedí una reunión de la Interpoderes, la Comisión de Interpoderes la creó la Corte Suprema hace varios años para reunir a los distintos poderes del Estado y a los organismos de derechos humanos para ver cómo se hace el seguimiento de la infinidad de causas de lesa humanidad. Hacía en ese momento 2 años que no se reunía y yo la pedí y le exigí, respetuosamente a la orden ética del presidente, que se activaran los juicios, porque lo que nos iba a pasar, que era lo más grave de todo, es que se iban a terminar los juicios por la justicia divina, porque se mueren los testigos, se mueren las víctimas y se mueren los acusados. Y esto no nos hace bien como sociedad. Más de 40 años de juicios es una locura. No resiste. Yo hablé con varios presidentes del mundo que vinieron y me preguntaban, y venían a la ESMA y nos preguntaban, y no podían entender que todavía estamos con estos juicios. No lo podían entender desde el punto de vista político y jurídico. Sí, sabemos que hubo en las gestiones anteriores a nosotros, había mucha presión sobre los fiscales y sobre los jueces, cosa que no hubo en la nuestra. Pero eh, la justicia tiene que revisarse a sí misma, debe muchas respuestas, pero hay de todo, hay de todo. Bueno, bueno, creo que te hemos exprimido, aunque todavía tenés mucho más jugo. Claro. Hay muchos, fueron 4 años muy intensos, muy ricos, de muchas tensiones, de muchas tensiones. eh, pero bueno, creo que las sobrellevamos bien. Inclusive, creo que ayer leí que la casación desestimó definitivamente el caso del hombre de prefectura en el caso de Mascardi, que no era la posición que sostenía nuestro gobierno y Patricia, que no había habido gatillo fácil. O sea, las verdades van surgiendo. Tuvimos una conducta atada a derecho, de respeto, de cercanía, y creo que es esto, ¿no? Nuestra forma de ser va a ser esta, fue esa, y tiene que seguir y tenemos que seguir construyendo de esa manera. La pelea y no es, la discusión sí, la pelea no es el mecanismo y es el mecanismo que ellos instalan. Ni la pelea ni la denigración. Nosotros tenemos que ir por otro lado porque justamente los derechos humanos, como dije, junto con la política son las mejores herramientas que tenemos los seres humanos para relacionarnos y crecer. Tenemos que sacarle lo mejor que tienen, no lo peor. Y para eso, el orgullo de lo hecho. O sea, termino Totalmente. diciendo lo que vos comentaste al principio. Digo, no sé, en la cultura política se supone que nosotros en esto estamos en falta. Y Claudio nos muestra que no solamente no estamos en falta, sino que estamos bien avanzados en el partido y que lo hemos hecho bien y con profesionalismo. Así que Sí. bueno, ¿querés comentar algo más, Claudio? No, quería dar un dato que es interesante de las cosas que pasaron cuando la Secretaría de Derechos Humanos actual pidió la liberación de Jaime. ¿Se acuerdan? Sí. El presidente de la Nación dijo que estaba bien hecho porque le correspondía a la Secretaría de Derechos Humanos eh, el cumplimiento de las convenciones internacionales de derechos humanos y el Pacto de San José. Esto es falso, esto es lo que hice como, digamos, como lección para la escuela dirigente. Esto es falso, es una mentira que dijo el presidente. La Secretaría de Derechos Humanos
como responsabilidad es el enlace con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, con el Consejo de Derechos Humanos. La responsabilidad del cumplimiento del Pacto de San José y de todas las convenciones de derechos humanos es de todo el gobierno, de todos los poderes. Nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos solamente es el enlace. Entonces, decir que él hizo eso en cumplimiento del pacto, primero que lo incumplió, pero él hizo en el nombre del pacto porque está obligado, esto es falso. Esto es una nota al pie que se lo quiere decir para estar atento a los discursos que vienen del poder actual. Qué bueno, qué interesante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad Gracias a que vos, Eduardo, y a todos ustedes por la atención. ha sido un buen inicio. Los esperamos el viernes próximo con Miguel Wiñaski, que siempre es muy movilizador. Nos va a hablar mucho de lo que está pasando en el interior, en San Luis, en Formosa, etcétera. Acá pueden ver nuestras conexiones para sacar más material, para escribirnos. Y luego, doctor Vito, lo que ahí lo veo, vaya preparándose que le va a tocar a usted. Pero bueno, de vuelta, en serio. Claudio, muchísimas gracias, muchas gracias A a todos ustedes. por estar y nos vamos muy enriquecidos y te diría muy orgullosos. Muchas gracias. Agradecido yo por el tiempo que me dispensaron. Muchísimas gracias. Hasta luego.